Señor me les bendiga, queridos hermanos. Esta mañana reciban ricas y abundantes bendiciones. Nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos de América. Aquí en la ciudad de Amarillo, Texas, Dios me les bendiga. A todos nuestros hermanos del Ministerio CRE. Un saludo a todos los diáconos, los sugieres, los servidores y todos nuestros hermanos que están preparados y listos. Ya en unas semanas más estaremos ya convocando para unas 2 reuniones para que ya podamos abrir nuestro edificio. Así que ya estamos más pronto para abrir. Así que gracias por su paciencia que han tenido conmigo estos días. Así que vamos esta mañana a traer un consejo de la palabra del Señor. El consejo de la palabra del Señor que yo traigo para ti este día se titula: no olvides ninguno de sus beneficios. Así como lo escucha, no olvides ninguno de sus beneficios. Esta mañana tal vez te preguntará, bueno, no hubo alabanza. Bueno, lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a glorificar al Señor mientras la palabra está siendo predicada. Usted va a estar diciendo ahí, gloria al Señor, alabado sea tu nombre. Usted esté dándole gloria al Señor. La palabra de Dios dice que Dios habita en alabanza de su pueblo. Hoy queremos traer este consejo de la palabra del Señor y extendernos un poco más para que esa palabra nutra su vida. Y este evangelio poderoso, como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios al que cree. Si usted cree en el evangelio, es poder del Señor. Esta palabra es poderosa. Aunque algunos se dan el gusto como políticos de romper la Biblia en medio de sus congresos. Muchas personas que no tienen temor de Dios agarran la Biblia y la destrozan. Pero hay consecuencias. Cuando una persona rechaza esta palabra de Dios, vienen consecuencias difíciles. Sea político, sea una persona eminente o sea filósofo, que no respete la palabra de Dios, vienen consecuencias a su vida personal. Pero cuando usted tiene el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es temor al Señor. Cuando tenemos temor al Señor, podemos gozarnos y glorificar al Señor en cada mensaje que nosotros podemos compartir. Esta mañana quiero que juntos oremos y demos gracias a Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te doy la honra y la gloria porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Padre Santo, que han estado pidiendo oración ahí por las líneas, Señor, en YouTube. Pedimos por esa hermana, Señor, que está pidiendo por su hija que vive en Juárez, que tú extiendas tu mano poderosa en su hija y la guarde en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, pedimos por los hijos de la hermana Mago, que seas tú, Señor, tomando control y guardando a sus muchachos en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, por México, que tú tomes control y guarde, Señor, a cada ciudadano, guarde a los enfermeros, los médicos, los paramédicos. De igual manera en Sudamérica, Centroamérica y en Estados Unidos. Pedimos, Dios, que pongas tu mano en medio de esta pandemia en el nombre de Jesús. Te glorificamos, te exaltamos y te damos honra y gloria. Y pedimos, Dios, que tu palabra esta mañana nos dé, Señor, esa luz en medio de nuestra senda. Declaramos que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Bendice, Dios, a nuestros hermanos que están conectados, los que están escribiendo ahorita mismo, Señor, ahí en la línea de YouTube. Bendigo sus vidas, sean bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Haya gozo, paz y alegría. Alabe al Señor, mi hermano. Glorifique al Señor esta mañana. Una mañana bonita para glorificar al Señor. Mientras la palabra está siendo predicada, usted va a estar glorificando, diciendo ahí amén, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Usted esté glorificando al Señor. Esto es una manera hermosa también para glorificar al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 103, verso 1 y 2. Las palabras que declara el rey David
para testimonio de nosotros. Recuérdese que este tema yo le he titulado No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces en la vida diaria que llevamos, muchas veces olvidamos que el que nos bendice, el que nos guarda y el que nos cuida es un Dios todopoderoso. Y a veces pensamos y nos damos el mérito en nosotros mismos diciendo: si yo no trabajo, si yo no hago esto, si no son mis dones, yo no hago aquello. Pero recordemos que los beneficios que nosotros recibimos vienen de un Padre eterno, un Padre lleno de misericordia y de bondad. Mira lo que dice el rey David y nos da un consejo a todas las naciones, a todos los siervos de Dios, pastores, líderes, siervos, diáconos, los que están trabajando en la iglesia de Jesucristo. Deben de entender esto. No olvides, siervo de Dios, ninguno de sus beneficios. Yo sé que hay un mundo que no conoce a Jesús. Hay un mundo allá afuera que es rebelde. Un mundo que camina en violencia. Cuando el hombre no conoce al Señor, hay violencia en su diario caminar. Pero cuando usted conoce al Señor, viene sabiduría, viene temor, como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, desprecia la palabra. Por eso es muy común mirar políticos aún en Estados Unidos rompiendo las escrituras en público, haciendo hazañas, creyendo que no van a pagar por esas consecuencias que ellos han estado haciendo delante del Señor. Pero cuando el hombre se quiere burlar de la palabra del Señor, solamente la misericordia de Dios le va a guardar. Por eso Lamentaciones dice: cada mañana son nuevas su misericordia. Por eso hay que estar pidiendo por la gente del gobierno, hay que estar pidiendo por los presidentes, hay que estar pidiendo por todo el gabinete de gobierno de nuestros países, porque a veces no son prudentes, no tienen temor y creen que pueden burlarse de la palabra de Dios. Hay que pedir a Dios misericordia por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestros ejidos, por nuestros barrios. Que Dios cubra de misericordia a los mayores de la ciudad, a los alcaldes y a toda gente de gobierno. Que Dios tenga misericordia de todas esas personas, aunque fueron puestas por Dios, porque todas las instituciones de gobierno son puestas porque hay un Dios que las puso para poner orden en todas las ciudades de todos los pueblos. Palabra del Señor, vamos a ir ahí, mi hermano, Salmo 103. Estaremos leyendo los dos versículos y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si algo debe de tener el creyente del Señor, los hombres que conocen su palabra, los que le alaban y le glorifican, que usted debe alabar y glorificar al Señor con toda su vida. Debe de aplaudir, debe de dar gloria a Dios, debe de exaltar al Señor. Usted no se debe de avergonzar. Aún en las calles, en las tiendas donde vaya, si usted quiere decir gloria al Señor, diga gloria al Señor. Alabe y glorifique al Señor. ¿Cuántas religiones en el mundo son falsas y adoran dioses de madera y de yeso? Y ellos adoran como que es un Dios vivo. Y los que tienen un Dios vivo adoran como que es un Dios muerto. Es acá donde la iglesia de Jesucristo debe de reaccionar y no olvidar ninguno de los beneficios de un Dios todopoderoso, un Padre eterno, lleno de misericordia y de verdad. Por eso el rey David con gozo dice: bendice, alma mía, Jehová. Adorar al Señor, mi hermano, no es solamente en la mente. Hay miles de personas en medio de este tiempo, líderes de alabanza, que están alabando al Señor solamente con la mente, solamente con la boca. Hay que adorar al Señor con el alma, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, si lo dice San Juan verso 4. Es muy importante, mi hermano, que adoremos al Señor, como dice el rey David: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando usted adore al Señor, cuando usted salte al Señor, hágalo de lo profundo de adentro hacia afuera, no solamente de diente a labio. Hoy en día, en medio de este tiempo, donde se han levantado miles de salmistas, miles de personas que están adorando, no solamente adora al Señor porque lo bonito de los arreglos musicales,
Adore al Señor porque usted está convencido que es Padre eterno, Padre de misericordia, Dios poderoso, Dios que traza sus planes claro sobre la faz de la tierra. Alabe a un Dios que vive por los siglos de los siglos y a un Dios que si usted lo adora aquí en la tierra, usted va a ir a adorarlo por los siglos de los siglos. Usted va a estar convencido que al que usted adora y exalta es digno de alabanza. Por eso el rey David estaba convencido y decía: bendice alma mía Jehová. No dice bendice pueblo a Jehová, no dice bendice mi hermano, bendice alma mía, comienza a decir el primero. Cuando usted está convencido que va a adorar al Señor, usted lo adora desde adentro, no de labio. Hay miles de líderes de alabanza, de adoración, que están por todo el mundo adorando al Señor, pero hay algo que necesitan entender cada líder de alabanza: adórelo de lo profundo de su alma y de su corazón. No lo haga solamente por compromiso de adorar. Adore al Señor y que se siente esa alabanza y ese poder de Dios, porque usted también le busca cuando no esté en el escenario, allá en el silencio. El rey David, cuando estaba cuidando las ovejas, allá cuando nadie lo miraba, él adoraba al Señor y él decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Las mejores alabanzas del rey David no fueron en los escenarios, sino fue allá debajo de aquel árbol, allá en aquel lugarcito. Él adoraba y exaltaba a un Dios maravilloso. Cuando nadie lo miraba, el rey David glorificaba al Señor. Así que si usted es líder de alabanza, adore al Señor cuando nadie lo mira, cuando no hay cámaras de televisión, cuando no hay nadie mirándolo, cuando no hay música. Adore al Señor. El rey David adoraba y la palabra de Dios dice que era el dulce cantor de Israel. Hoy en día necesitamos dulces cantores, solamente de melodía, dulces cantores que adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando adoradores. La palabra del Señor sigue diciendo, Salmo 103, verso 1, bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Algo muy importante debemos de tener nosotros: no olvidar los beneficios del Señor. Cada don y talento que el Señor nos está dando y desarrollando, es acá donde nosotros debemos de glorificar y exaltar al Señor, humillado bajo la mano poderosa del Señor. Hoy en día, en medio de la tecnología que ha avanzado, en medio de las cámaras de grabación que tenemos, podemos pasar por todo el mundo y podemos mostrar nuestros videos. Pero lo que el mundo está buscando en este momento son adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Dios viene por una iglesia que clama, una iglesia que adora, una iglesia que está buscando el rostro del Señor, una iglesia que se está humillando, una iglesia que no es solamente imagen, sino es una iglesia de relación y convicciones firmes que hacen estremecer las comunidades, los países y los lugares donde usted puede adorar y exaltar el nombre del Señor. En medio de una generación que está adorando al Señor, recuerde esta palabra: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Verso 3 de Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si alguien que nos llena de favor y de misericordia es el Señor, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Recordemos lo que dice el rey David en el Salmo 51, verso 3: mi pecado está delante de mí. Cada mañana son nuevas su misericordia. Como iglesia de Jesucristo, usted tiene que entender que cada mañana hay un acecho, hay un pecado enfrente de usted. Por eso el rey David reconocía su condición y decía: mi pecado está delante de mí. Hay errores, hay faltas que tienen que ser limadas en el poder del Espíritu Santo y pasadas en escritura, porque cuando la escritura viene a nuestra vida, estremece el corazón, quita hábitos y quita toda maña contaminada de la carne. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en este momento. Estamos en un momento de pandemia y hay tristeza, hay depresión, hay angustia, y es acá donde muchos dicen: bueno, no abrieron la iglesia. Comience a adorar a Dios ahí en su casa. Comience a adorar al Señor ahí en el parque. Comience a adorar a Dios ahí en la tienda. Alabe y glorifique al Señor. Porque hay personas que adoran a ídolos
y lo hacen como que son ídolos vivos, y nosotros que tenemos un Dios vivo, adoramos como que un Dios muerto. Por eso la iglesia debe reaccionar en medio de este tiempo y cantar alabanza y glorificar el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por eso el rey David en el Salmo 103, verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Te recuerdas cuántos accidentes tuviste el año pasado? Y de esos accidentes la mano poderosa de Dios te libró. Y le garantizo, a muchos que Dios libró de accidentes no han ni testificado del milagro que Dios les ha hecho. Hay personas que Dios las ha sacado del hospital, del valle de la muerte. Dios los ha sacado y todavía no han testificado lo que Dios ha hecho en ellos. Porque muchas veces olvidamos los beneficios recibidos de un Padre eterno. Ir a la iglesia, mi hermano, no solamente sentarnos en la banca y escuchar predicaciones y cantar un canto, no. Ir a la iglesia es glorificar y se entra por sus puertas con acción de gracia y llega a sus atrios con alabanza. La iglesia debe de alabar y glorificar al Señor, y en medio de esta pandemia que la gente se da cuenta que hay un pueblo que alaba, que glorifica, que exalta a un Dios maravilloso. Es acá donde la iglesia debe salir adelante y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Espero que usted, ahí donde esté clamando ahí por sus vecinos, esté clamando por su barrio, esté ayunando y buscando el rostro del Señor, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos cruciales que estamos viviendo. ¿Cuántas veces el Señor, mi hermano, rescató su vida del hoyo de la muerte? Miles de personas. Muchas veces se olvida que Dios es el que te rescata del hoyo de tu vida. Así lo dice Salmo 103, verso 4. El que te corona de favores y de misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Es acá donde la iglesia de Jesucristo se debe rejuvenecer como el águila. Plumaje nuevo, garras nuevas. Debe de tener algo diferente la iglesia. En medio de esta pandemia de COVID-19 debe de haber un plumaje diferente dentro de tu vida, de tu alma. No estarte quejando, no estar diciendo estoy deprimido, me estoy desanimando. ¿Sabes quiénes se desaniman? Aquellos que no tienen un contacto directo con el poder del Espíritu Santo. Debe de clamar y buscar el rostro del Señor. La palabra del Señor en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te respondo y te enseño cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces ese pasaje bíblico muy conocido en todo el pueblo cristiano, muchas veces no lo vivimos. El Señor te desafía y dice: clama a mí. No dice clama al pastor, clama al líder, clama al apóstol, clama al gran evangelista. El Señor dice: clama a mí. Cuando Dios te está diciendo a ti, te desafía. Desafía a toda cultura, desafía a toda creencia, desafía a toda filosofía. El Dios de los cielos declara una palabra poderosa y en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí y yo te respondo. Dios quiere responder en medio de esta pandemia a miles de personas. Pero el problema es que la gente no quiere clamar, la gente no se quiere humillar. Para muchos es más fácil humillarse a un Dios de yeso, de madera, de palo, pero no se quieren humillar delante de un Dios porque quieren ver con sus ojos cuál es el Dios. Este es un Dios maravilloso, el gran yo soy, que cuando usted clama, Él responde y responde en lo más profundo de su alma, ahí en ese corazón, que muchas veces necesita ser quebrantado solamente por el poder del Señor. Por eso dice: Él es el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor está pidiendo en medio de esta pandemia que la iglesia de Jesucristo reaccione, escuche bien, y se rejuvenezca como el águila. El águila, cuando hay tormenta, comienza a volar arriba de la tormenta, no abajo. Hay muchos que quieren volar abajo de la tormenta, por eso se desanima, por eso están decaídos, porque está volando bajo la tormenta. Hay que volar arriba de la tormenta, y cuando usted vuela arriba de la tormenta, no hay nada que lo derrumbe. Por eso dice: de modo que te rejuvenezca
es de nosotros como iglesia de Jesucristo no estarlos quejando, no estar diciendo, bueno, hoy no se abrió la iglesia, hoy no se hizo eso. Comience a clamar, comience a hacer altar en su casa, comience a buscar el rostro del Señor con su esposo, con sus hijos, comience a buscar la presencia divina de un Dios maravilloso. Dios ha permitido esta pandemia y toda esta violencia que se está derramando en el mundo entero. ¿Sabe para qué? Para que nos tengamos nuevo plumaje como el águila. Por eso la palabra del Señor declara y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos son pasajes muy sencillos, pasajes muy claros al oído de nosotros. Pero por muy sencillo que es, queremos ahondar unos temas tan difíciles de grandes doctores o de grandes doctos en la Biblia. La palabra de Dios es sencilla para que tú puedas venir y arrepentirte de esos malos caminos que muchas veces y de malas decisiones que tomamos. Porque a veces caminamos un evangelio emocional, un evangelio solo de pedir, pero no un evangelio de humillarnos delante de Dios. Está buscando verdaderamente adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No solamente cantores, sino adoradores que adoran a Dios y reconocen que hay un Dios maravilloso, no con el instrumento musical ni con la música moderna. No, hay que adorar a Dios en lo más profundo de tu corazón. Cuando nosotros olvidamos los beneficios, escuche bien, de un Dios maravilloso que nos da en un salmo tan sencillo, verdaderamente cometeremos errores que cometió el pueblo de Israel. Y nuestras nuevas generaciones van a cometer el error de no conocer al Señor. Cuando usted olvida los beneficios de un Dios maravilloso y no testifica, escuche bien, a sus nuevas generaciones, vamos a tener una generación violenta que no tiene temor de Dios. Una generación que está más entusiasmada en la nueva tecnología que buscar el rostro divino del Señor. Hoy en día, en cada iglesia, se necesitan de hombres con convicciones firmes y claras que testifiquen de la palabra del Señor. La palabra de Dios declara que Josué era un gran guerrero, un guerrero que guió a aquel pueblo de Israel. Pero la palabra cuenta una historia triste en Josué capítulo 2, verso 10. Y dice que cuando Josué murió, aquella generación también murió. Pero hay un pasaje ahí en Jueces capítulo 2, verso 10 y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando nosotros olvidamos los beneficios gloriosos como iglesia de Jesucristo, las nuevas generaciones no se levantarán para glorificar al Señor. Aquí Jueces capítulo 2, verso 10 dice, se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho para el pueblo de Israel. Cuando nosotros solamente nos deleitamos en cantar y glorificar y solo ir a la iglesia, pero no testificar al primo, al sobrino, al familiar, al hijo mismo, y no contamos esta maravilla, cometeremos el mismo error que el pueblo de Israel cometió con Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios cuenta y narra una historia poderosa en el Salmo 78. En el Salmo 78 vamos a leer lo que ocurre cuando un pueblo verdaderamente en medio del desierto no le da gloria ni le da alabanza a un Dios maravilloso. Cuando un pueblo verdaderamente tiene codicia en medio del desierto y es codicioso en medio del desierto, van a haber consecuencias devastadoras. Cuando un pueblo no habla del Señor, cuando un pueblo solo se conforma a un servicio más, cuando un pueblo se conforma más en una alabanza más, cuando un pueblo se conforma más con la misma alabanza más moderna, pero no adora en espíritu y en verdad, vendrán consecuencias de nuestras generaciones que no van a conocer al Señor.
Por eso el libro de Jueces capítulo 2, verso 10 dice, y declara algo maravilloso. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Como iglesia de Jesucristo, si no comenzamos a testificar, si no comenzamos a bendecir con nuestra alma al Rey de Reyes, Señor de Señores, tendremos consecuencias devastadoras en medio de todas las situaciones que se enfrentan en medio de este mundo. Estamos viviendo una pandemia, pero es acá donde Dios está hablando a la iglesia de Jesucristo, a usted, mi amado hermano, a usted, mi amado diácono, siervo, líder, servidor de iglesia. Dios le está hablando a usted. Cuando nosotros no testificamos y nos conformamos más con un servicio más, va a haber un mundo que no está conociendo y una nueva generación que se va a levantar que no conoce al Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Aquí está el Señor hablando. Abriré mi boca en proverbio. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contándolas a las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí miramos que el Señor está hablando y diciendo que hay que testificar y hay que bendecir y exaltar al Dios Todopoderoso. Sigo leyendo Salmo 78, 5. Él estableció testimonios en Jacob y puso ley en Israel, el cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Verso 7, Salmo 78, a fin de que pongan a Dios, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación catusma y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Cuando una iglesia no es fiel para testificar, para llevar la palabra de Dios que dice ir por todas las naciones y predicar este evangelio a toda criatura, cuando terminamos ese punto de la gran comisión de llevar el mensaje de esperanza, vamos a ser como esta generación catusma y rebelde, porque no queremos testificar. A veces no queremos comprometer el mensaje. Hoy en día el mensaje del evangelio es más light. Hoy en día todo se permite. Hoy en día cualquier cosa los jóvenes pueden hacer, cuando el evangelio es tan sencillo: arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Aquí miramos que el Señor dice, una generación que no quería testificar y fue rebelde delante del Señor y no quería hablar a las nuevas generaciones. Por eso dice, una generación catusma y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Cuando una iglesia no dispone su corazón para glorificar y exaltar el nombre glorioso de Cristo Jesús, van a haber consecuencias devastadoras que ya las estamos viendo aquí en COVID-19. En medio de esta enfermedad, jóvenes que se están levantando en violencia, jóvenes que para ellos es más el derecho humano que la palabra viva y los mandamientos divinos de un Dios maravilloso. Y es acá donde debemos tener temor y temblor, porque si se levanta una generación que no alaba y exalta al Señor, y nuestros hombres de gobierno agarran la Biblia para romperla o para tradicionar y burlarse, la generación que está actual está mirando lo que los líderes están haciendo. Por eso es muy importante que oremos y pidamos misericordia por todos esos gobernantes que son imprudentes, que enseñan cosas que no son correctas a las nuevas generaciones. Por eso, Salmo 78, verso 8 dice, no sean como sus padres, generaciones catusma y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Hoy en día se escasean predicadores. Hoy en día se escasean de hombres predicando en las calles. Hoy en día miramos muchos predicadores, pero en los auditorios, en los canales de televisión, en las cámaras para ser vistos. Dios está buscando hombres que vayan por las plazas y por las calles y hablen el evangelio del Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil. Hoy en día miramos los errores que el hombre sin Dios está cometiendo. Pero ¿quién está hablando de los errores que la iglesia está cometiendo?
La iglesia no se quiere rejuvenecer como el águila. La iglesia quiere estar quietecita. Es momento de llevar este evangelio poderoso. Mira lo que dice la palabra del Señor en Salmo 78, verso 9. Y esto va para todo el liderazgo, para los apóstoles, para los pastores, para los siervos del Señor, para la gente que ha sido preparada con el evangelio. Mira lo que dice Salmo 78, verso 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Qué triste, mi amado hermano, que en el día de la batalla, en momentos de este tiempo, muchos han vuelto la espalda. No es momento de estar quieto, no es momento de tener miedo, es momento de alistar ese arco y tirar esa palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra de bendición, palabra por nuestros pueblos, palabra por nuestras ciudades, como arqueros armados y preparados que hemos sido. Llevar una palabra contundente a los lugares, hablando en ese fuego del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios, Salmo 78, 9, dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a espalda en el día de la batalla. Hoy en día muchos de los de la iglesia, estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, nos hemos quedado quietos. Hemos oído mensajes para un mundo que está en pecado y en maldad. Un mundo que no tiene principios de lo que es la misericordia de Dios. Y no entiende eso. Por eso es la iglesia donde tiene que reaccionar y levantarse y hablar ese evangelio, empezando en nuestros hogares, llevando el evangelio con fuerza, denuedo y amor en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a su espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, verso 10 de Salmo 78, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravilla en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, les guió de día como una nube y toda la noche como resplandor de fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio de beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender agua como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Aún en medio de este desierto hay muchos que todavía están pensando: Dios se ha olvidado de mí. Hay muchos que todavía están quietecitos sin hacer nada. Estamos viviendo un momento difícil. Aún viendo la mano de Dios, esa casa, ese carro, ese trabajo, esa bendición, el Señor la ha dado. Pero cuando olvidamos los beneficios del Señor, verdaderamente pecamos delante de Él. El momento que la iglesia reaccione y se levante, porque viene un acontecimiento terrible a la tierra. La Biblia dice, como en los días de Noé, esos días de violencia, y como en los días de Lot, días de desenfreno sexual. Estamos viviendo este tiempo. Estamos en el tiempo de la sazón, que el Señor viene por su iglesia, y como dice, Maranata. Si usted no está preparado y como arquero armado ha volteado las espaldas para no llevar ese mensaje de esperanza, usted está fallando delante de Dios. Como iglesia de Jesucristo debemos de reaccionar y llevar este mensaje de esperanza. La palabra de Dios, Salmo 78, verso 18, dice: pues tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su gusto. ¿Cuántas veces en medio de esto o las situaciones que estamos viviendo hay iglesias que todo lo piden en su gusto? Carro del año, casa del año, y que desate y que agarre y que se extienden las estacas. Y acá, ¿cuántas personas llevan un evangelio que ni es ni claro? Un evangelio solamente de pedir, dame, bendíceme y recibo. Y no es un evangelio claro. El evangelio es tan claro que dice: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿De qué nos sirve la riqueza? ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si vamos a perder nuestra alma? Hay que asegurar, escuche bien, nuestro corazón. Hay que asegurar nuestra vida con Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor, Salmo 78, verso 18, dice: pues tentaron a Dios en sus corazones.
Miles de pueblos, miles de iglesias, miles de siervos de Dios están tentando al Señor, pidiendo comida a su gusto, desatando cosas a su gusto. Mi hermano, muchas veces somos codiciosos en el desierto. Aún en medio del desierto somos codiciosos para pedir y exigirle al Señor. La palabra de Dios sigue diciendo, Salmo 78, 19, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrás poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotó agua. Todavía miles dicen: ¿podrá Dios hacer esto? Es un Dios de milagro, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, que cada día Él va a perdonar. Es momento que la iglesia, en medio de este desierto, no esté pidiendo pan a su gusto. El trabajo de la iglesia en este momento es para que la iglesia se dé cuenta. Y si las iglesias se cerraron, era para que usted salga por esas calles y le diga a la gente: hay un Dios maravilloso. Y dice: sí, pues estamos en COVID-19, use todas las medidas preventivas. Si podemos ir a la tienda y comprar, podemos usar las medidas preventivas para dar un tratado y un mensaje del Señor. O agarre una bocina y predique del Señor. Estamos viviendo un tiempo crucial. Hoy en día el evangelio que estamos llevando es pidiendo pan a gusto. Por eso la palabra de Salmo 78, verso 18 dice: pues tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Qué triste. Muchas veces solo nos enfocamos en las bendiciones que Dios nos va a dar. Dios es grande y rico en misericordia. Él nos va a bendecir si estamos humillados delante de nosotros. La palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Cuando nosotros buscamos al Señor, y los enfermos van a ser sanados, y se pondrá la mano sobre los enfermos y sanará, dice la palabra de Dios. No dice orará largas oraciones. No dice hará una oración extraordinaria de elocuencia. La palabra de Dios dice: pondrá solo la mano y los enfermos serán sanados. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echará fuera demonios, todo principado y potestades. Recuerden lo que la palabra de Dios dice: las puertas del infierno no prevalecen con la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en un evangelio maravilloso, no vamos a cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. Aquí en el Salmo 78, cuando leemos estos 19 versículos, donde miramos que esta generación probó a Dios y le decía: ¿nos dará pan a gusto? Él nos va a bendecir en el desierto. Miles de enfoques de las iglesias hoy en día en el mundo entero es solamente para recibir, para desatar, para extender hasta acá. Mi hermano, es momento que nos arrepintamos de la vida de peticiones que tenemos. Y mejor humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. Tal vez en este momento no te va a gustar este mensaje. Tal vez tú dirás: bueno, que este mensaje que estás llevando es un mensaje tan sencillo. No olvides ninguno de sus beneficios. En medio del tiempo que vivimos, donde estamos pidiendo nosotros la bendición más, hay miles que se están yendo y muriendo por la eternidad sin Cristo, porque nosotros nos hemos mantenido callados pidiendo pan a gusto en el desierto, en vez de clamar y hablarle a ese familiar, ese amigo, esa persona que se murió y usted ni le predicó. Hablemos de Jesús, testifiquemos. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre. No para que la iglesia esté sentada solamente recibiendo palabra y esté recibiendo alabanza. Es para que la iglesia salga y por todo el mundo lleve este evangelio a toda criatura. Hay un evangelio vivo, pero Dios está buscando líderes vivos, adoradores de adoración y alabanza reales, predicadores reales, no artistas de cine en medio de las pantallas de cámaras. Está buscando hombres que le busquen en espíritu y en verdad. La palabra del Señor dice: Jehová es el único que hace justicia. Hoy en día pedimos justicia. Salmo 103, verso 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si alguien va a poner derecho
sobre todos aquellos que padecen violencia, es el Dios Todopoderoso. Sea en una nación, sea en un pueblo, Dios pone derecho a todos los que padecen violencia. Verso de Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Todavía hay misericordia de Dios en esta tierra, mi amado hermano de Jesucristo. Hoy en día queremos que prediquemos a aquel alcohólico. Hoy en día queremos que prediquemos y digamos que vengan a Cristo. Pero es acá hoy que la iglesia debe reaccionar y la iglesia debe levantarse para llevar este mensaje de poder, para que se multiplique ese diaconado, esos pastores, esos siervos del Señor, esos servidores, salga y testifique a sus compañeros de trabajo. Hable de Cristo. No deje el trabajo solamente a los pastores, haga el trabajo usted. Si su iglesia no se ha llenado, es porque usted no ha proclamado la palabra gloriosa de un Dios maravilloso. Grande en misericordia es el Señor. Por eso la palabra del Señor, Salmo 103:9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardar el enojo. No nos ha hecho a nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. Porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alegar de nosotros nuestras rebeliones. Si Dios todavía aparta nuestras rebeliones para no consumirnos como iglesia de Jesucristo, Él tiene misericordia de la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe reaccionar y no estar pidiendo pan a gusto. La iglesia debe humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Salmo 103, verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos frágiles. Dios entiende que usted y yo comete errores. El rey David en el Salmo 51:3 decía: mi pecado está delante de ti. Cuando la iglesia cree que es más santa, cuando la iglesia cree que ya solo fue limpiar sus pecados y no se acuerda de sus errores y esa falta, es acá donde entra un conformismo, pensando que ya no tenemos que predicar y que solamente los predicadores y los pastores deben llevar el mensaje. La iglesia y el rebaño deben llevar el mensaje. Las ovejas son las que se multiplican. El pastor se lleva el mensaje de la palabra al rebaño. Mi hermano, debemos de reflexionar en medio de esta pandemia. En medio de este desierto de pandemia hay codicia todavía. El pueblo de Israel en el Salmo 78, en sus 19 versículos, fue un pueblo codicioso que no quiso hablar a sus nuevas generaciones. Por eso en Jueces, capítulo 2, verso 10, habla que la generación que se levantó no conoció al Señor. Qué triste es esto. Si usted y yo no testificamos y hablamos a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones, seremos una generación catusma y rebelde delante de Dios. Dios está buscando un pueblo que se humille, un pueblo que le busque en espíritu y en verdad. Yo creo que es momento que la iglesia reaccione. Hay un proverbio africano que dice: si rehusas crecer derecho mientras estás verde, no serás recto cuando estés seco. Escúchate lo que dije de este proverbio africano. Si rehusas crecer derecho mientras está verde, no serás recto cuando estés seco. Muchos tal vez este mensaje, usted que entiende la palabra, será menospreciado tal vez en su corazón. No lo menosprecie. Si usted rehúsa crecer derecho ahorita que está verde, cuando usted esté seco, ¿cómo será de usted? Mi hermano, hay que pensar que la palabra del Señor es como martillo, que la palabra del Señor penetra hasta los tuétanos de los huesos. La palabra del Señor es clara y la palabra del Señor le habla a cada uno de nosotros, feligreses, pastores, líderes y siervos. Reaccionemos en medio de esta pandemia y en vez de estar pidiendo pan a gusto, pidamos misericordia al Señor. Porque el pueblo de Israel, ahí en el Salmo 78, verso 18, pidieron comida a su gusto. Es momento que pidamos a Dios
que Él tenga misericordia. Como dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de nosotros. Hoy Dios te está hablando a ti, a un encuentro verdadero, no un encuentro eclesiástico, un encuentro apostólico o un encuentro solamente escuchar sermones, un encuentro con la viva relación viva de un Dios vivo que estremece vida y cambia corazones y que nos hace poner cántico nuevo en nuestra boca. Es momento que testifiquemos de un Dios maravilloso. Recuerde, mi hermano, que hay un Dios que quiere cambiar nuestra conducta. Como iglesia de Jesucristo, debemos de reaccionar y recibir ese mensaje de esperanza. Y recuerde, hay un Dios maravilloso que quiere que usted esté derechito, porque los tiempos ya están cumplidos. Tiempo de Noé, tiempo de Lot, estamos viviendo. Pero es acá, donde usted y yo debemos de buscar el rostro del Señor. Te invito, mi amado hermano, usted que es pastor, líder, siervo del Señor, ujier, servidores, busquemos el rostro de Dios, testifiquemos, no hagamos los errores que cometió el pueblo de Israel en el Salmo 78 en sus 19 versículos, y reconozcamos lo que dice el rey David en el Salmo 103 del verso 1 hasta el verso 14, y demos gloria a un Dios maravilloso y oremos por nuestros líderes de gobierno que no anden rompiendo Biblia en medio de los congresos. Que Dios tenga misericordia. Ore por el presidente, porque es el único presidente en el mundo entero que por lo menos ha levantado la Biblia para decir que hay una palabra poderosa que estremece una nación. Por lo menos tuvo la valentía de pararse con la escritura y enseñarla, mientras que muchos del Congreso rompen la Biblia. Este hombre, aún en las cosas que hace, él se paró para que la palabra de Dios todavía esté vigente y se dé cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz en Estados Unidos de América y en el mundo entero. Mi amado hermano, te invito este día, esta mañana de domingo, a orar y pedirle al Señor que Dios tenga misericordia. Y no olvides ese proverbio africano que dice: si rehusas crecer derecho mientras estás verde, no serás recto cuando estés seco. Pidamos a Dios misericordia. Analiza el Salmo 103. Analiza lo que dice la palabra del Señor, lo que la Escritura declara en el Salmo 78 en sus 19 versículos. Dale gloria al Señor y testifica, y no olvide ninguno de sus beneficios, como dice el Salmo 103, verso 2. Oremos al Señor como iglesia de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Cada mañana son nuevas tu misericordia. Y esta mañana, Señor, yo reconozco, como dice tu palabra, Señor, que tú quieres que me rejuvenezca como el águila. Ayúdame a testificar a mi generación. Ayúdame a hablar, Padre Santo, para que no cometa y no vuelva a ocurrir lo que pasó en Jueces capítulo 2, verso 10, de aquella generación que no conoció al Señor. Y de aquel pueblo que fue rebelde en el Salmo 78, que no te dio honra. Aquellos arqueros armados que en vez de defender a su pueblo, dieron espalda en el tiempo de la batalla. Ayúdame a ser firme, llevar tu palabra en esperanza y gozo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que transforme mi vida y mi corazón. Ayúdame, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Recuerde, mi amado hermano, líder, siervo del Señor, glorifique al Señor. Mi amado amigo, si usted está enfermo, mi amado hermano, si usted está enfermo, déjeme oro por usted esta mañana. Si usted está pasando por esta enfermedad, COVID-19 o cualquier enfermedad que esté pasando, vamos a clamar al Señor. Hay un Dios que sana, que por su llaga somos sanados. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por mis hermanos que están enfermos. Señor, en este momento, por la llaga de Cristo, declaro sanidad en tu cuerpo. Allá en esa cama, en ese hospital donde te encuentres, por la llaga de Cristo declaro sanidad. Y también declaro protección y sanidad sobre los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los paramédicos. En el nombre de Jesús hay una protección sobre sus hijos, sobre su familia, sobre estos hombres valientes que están cuidando, Señor,
a miles infectados de COVID-19. Reprendemos esta enfermedad, esta pandemia de COVID-19 en el nombre de Cristo Jesús, y por tu llaga hay sanidad. Te damos gracias a Dios por tu amor y tu bondad. Amén. Gracias, mi hermano, por haberse quedado conmigo todo este sermón, toda esta hora. Espero que sea de bendición para su vida. Recuerde darnos like ahí, si fue de su agrado. Glorifique, exalte al Señor. Proclamemos al Señor ahora que algunas iglesias están cerradas, algunas ya están abriendo. Testifique de un Dios maravilloso. Dios me le bendiga. Agradezco a cada uno de Sudamérica, Centroamérica, México y nuestro hermano de Ministerio CREE. Dios me les bendiga. Reciban abundantes bendiciones y glorifique y exalte el nombre del Señor. Pase un domingo bendecido. Bendiciones.